insisto que es una clase magistral, porque no me gusta que al equipo que nosotras tenemos, por la sencillez, por la horizontalidad, por la generosidad, no se les reconozca el valor intelectual. Por eso lo llamo clase magistral. La autora, que quiere decir la mujer que ha escrito esto y sistematizado, es Paola Gutiérrez. Estamos socializando para compartir este enfoque, pero no para desconocer su autoría. Cuando las mujeres desconocemos una autora y plagiamos su trabajo, lo único que estamos haciendo es pisotearnos a nosotras mismas. Entonces, la primera parte ha sido la crítica del enfoque con el que trabaja el Estado. Ahora viene el enfoque de las mismas categorías que proponemos, que es con el que trabajamos aquí en Mujeres en Busca de Justicia. Todo esto está publicado en el libro que recientemente ha presentado Paola Gutiérrez, que se llama Propuesta de Metodología de Atención de Casos contra Violencia Machista con Enfoque Feminista. Tuya es la palestra, Paola. Es así, compañeras. Bueno, este enfoque feminista igual vamos a analizar la categoría víctima versus victimador. Cómo nosotras en este enfoque vemos a la víctima y cómo todas las instancias deberían ver. La víctima, las mujeres en situación de violencia, no son responsables de la violencia que viven. Ellas no tienen la culpa. Ellas no son el problema. El problema es de la persona que ejerce la violencia, no de nosotras. Y eso hay que tenerlo bien claro, compañeras. No somos el problema. En este enfoque, a las mujeres no se les impone ningún modelo a seguir. Debemos ser auténticas, originales, diferentes, como somos todas. No tenemos que tener esa necesidad de parecernos a nada ni a nadie, ¿no? Esa inquietud que tiene el sistema patriarcal de imponernos un modelo de ser mujer, de barbificarnos. Tenemos que ser flaquitas. Todo el tiempo estamos diciendo nosotras, estamos gorditas, estamos feas, estamos mal arregladas. No me gusta esto, no me gusta el otro. O sea, realmente como si fuéramos así fotocopias toditas, no. Esa diversidad que existe entre todas las mujeres tiene que ser auténtica, original y ser feliz tal y como somos. Y esto es bien importante motivarlo, instaurarlo en el modelo, más cuando las compañeras vivimos situaciones de violencia. Ninguna mujer es feliz cuando vive una situación de violencia. Todas las mujeres en general que viven una situación de violencia quieren salir de allí. No son felices. No les gusta que les peguen, que les golpeen, que les agredan. Eso es mentira, eso es falso. Todas, absolutamente todas, quieren salir de alguna manera de esa situación. A otras les cuesta más realmente analizarse, autoevaluarse, tomar la decisión. A otras les costará menos, pero en definitiva ninguna mujer es feliz viviendo situaciones de violencia. Dentro de este enfoque que planteamos, las mujeres son consideradas como sujeto plural, ¿no? Lo que les decía hace rato, no es el problema solo mío, solo de María, solo de Karina. El problema es de todas, absolutamente todas. Estoy segura y convencida de que en esta sala pequeña, que no es un auditorio grande y no es tampoco un público grande, pero aproximadamente calculo unas 30, 50 mujeres que estamos aquí, tenemos una historia que contar, una historia en voz propia, en primera persona, de situación de violencia, ¿no? Y esa característica, compañeras, nos tiene que hacer ver como pluralidad, nos tiene que unir. El problema es de todas las compañeras, ¿no? Y por eso es importante que nosotras planteamos como enfoque feminista el trabajo conjunto, colectivo, unido. Y por eso no nos cansamos de decir cada martes, cada vez que podemos, en las intervenciones, en el seguimiento de los casos, después ¿qué? Haces tu denuncia de violencia, te divorcias, consigues tus pensiones,
logras terminar con una relación de violencia y después, ¿qué viene? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas? ¿Cómo puedes ayudar a otras personas en tu entorno que viven situación de violencia parecida? ¿Qué viene después? No es solo la situación individual que te aflige, que te duele, sino trabajar de manera conjunta. Eso es lo que queremos instaurar también dentro del enfoque feminista. Entonces, considerar a las compañeras como sujeto plural. La violencia rompe con todos los perfiles planteados, mitos y justificaciones habidas y por haber. Lo que les hablaba. Eso de que solo las mujeres feas, gordas, que no tienen dinero, son sujetos de ser víctimas de violencia, es mentira. Las mujeres que no estudian, que no tienen personalidad, que no saben ni hablar, solo ellas, es que es muy tímida, muy calladita, por eso sufre violencia, es mentira. Todas las mujeres, independientemente de cualquier cosa, estamos sujetas a vivir una situación de violencia, dentro del sistema patriarcal que lamentablemente cada vez se reproduce. Las mujeres como sujeto central con voz, voto, poder de decisión, dueñas de su caso, dueñas de su vida, que tengan autonomía propia en todo, en su manera de pensar, en su manera de vestir, en su manera de actuar, con derecho a todo. No por el hecho de que estamos viviendo una situación de violencia nos van a decir qué tenemos que hacer. Lo importante es recibir una orientación, un asesoramiento bien claro de las personas que trabajan en atención de violencia, pero la que decide cómo quiere solucionar su caso somos nosotras, dueñas de nuestro caso. ¿Tenemos la capacidad de decidir? Sí. ¿Tenemos la capacidad de elegir? Sí. Yo sé lo que quiero. Así las consideramos nosotros en el enfoque feminista. ¿No? Pero reitero, obviamente siempre dando un asesoramiento, una orientación concreta respecto a la situación que están viviendo. Entonces, compañeras, sujeto, con voz y voto. En este enfoque, las protagonistas de todo el mismo son ellas, las mujeres. Ellas deciden por qué camino seguir, qué vía quieren elegir, cuánto tiempo más o menos quieren invertir en la solución de su problema, cómo quieren trabajar, qué es lo que quieren hacer, qué es bueno primero, cómo proceder. Inclusive en este punto nosotras motivamos mucho a que las compañeras conozcan de su caso, para que no tengan que estar dependiendo de las abogadas y de los abogados. Sepan ellas mismas. Esto es muy común, que el abogado se apropie del caso. Cuando les digo a las compañeras, ¿tienes una fotocopia de tu casito? No tengo nada, todo está agarrando el abogado. Yo no sé qué, él es el que me dice todo lo que tengo que hacer, él me dice. Y eso está mal, porque como somos dueñas de nuestro caso, nosotras tenemos que tener acceso al mismo, tenemos que estar al tanto de todo, conocer los procedimientos, saber qué tenemos que pedir y plantear, y para que tampoco nos tomen el pelo ni nos engañen. En este enfoque, las mujeres, las compañeras, deben quedarse en el hogar. Nosotras estamos convencidas, como mujeres creando, como mujeres en busca de justicia, que la persona que vive situación de violencia es la víctima. A ella se le tiene que favorecer, a ella se le tiene que dar la prioridad de quedarse en la casa. Ella no es la que tiene que huir y escapar y salir del hogar. Es el agresor, es el hombre. Él es quien tiene que incomodarse, él es quien tiene que padecer, él es quien vaya pues a un albergue para hombres agresivos, violentos. Él que cumpla las normas, las reglas, a él que le controlen entrada y salida, él que limpie los baños, la cocina, la guardería, no sé. Pero aquí es bien importante dar prioridad a las mujeres que viven en situación de violencia. Y eso se debería garantizar desde el Estado, desde el municipio, desde las alcaldías, desde todas las instancias que trabajan con violencia. Esa debería ser una prioridad. No es difícil, pero es lo menos que escuchan a las mujeres, es lo menos que dan cobertura. No les acompañan ni siquiera a recoger sus cosas, a rescatar a sus guaguas,
a verificar que el agresor salga de la casa. Y eso es muy grave. En este enfoque, el éxito de la denuncia lo tienen las operadoras y operadores de justicia. No solo la mujer que denuncia el caso. Porque aquí no se le da la carga y la responsabilidad de hacer su denuncia, hacer el seguimiento, conseguir las pruebas, seguir y demandar todo lo que corresponde en relación al proceso que se sigue, no solo a la mujer, sino también los operadores de justicia, el personal, los profesionales que trabajan en atención de violencias, tienen que estar acompañando, tienen que estar al lado, tienen que tener una relación horizontal con las compañeras, no dejarle solo la carga a ella. Entonces el éxito es compartido entre la persona que denuncia y la persona que está al frente del caso. Y esto es muy grave porque cuando denuncias violencia, primero que ni siquiera sabes qué fiscal te va a tocar, qué investigador te va a tocar. Pasa 3 semanas, un mes, te designan un fiscal, un investigador de tu caso y apenas logras contactarte con él por teléfono, nunca lo llegas a conocer a veces, y pasa 2 semanas y ya lo cambian. No, ya no es el fiscal, es otro, dice el investigador, no sé qué. O sea, realmente nadie está al frente del caso que tú estás atendiendo. Tienes que dar informe al investigador que sortea el caso. Tienes que dar tu historia al investigador, al abogado, al fiscal. Y después cambia. No hay ausencia total. Estás totalmente sola en ese sentido. Entonces, eso realmente tiene que cambiar. Las personas que atienden un caso de violencia tienen que estar desde el inicio hasta el final y cumplir realmente su trabajo. Esto en relación a la visión de la víctima. En relación al victimador, no sé si quieres intervenir, María. No, me parece muy, muy lindo todo, pero de lo que está denunciando. No es que es una mujer que no sabe lo que está haciendo. Y si está denunciando violencia ante una instancia pública, que sea esta, que sea fiscalía, lo que sea, es porque ella ya ha intentado muchas veces resolver, charlar con el hombre, llamar a su comadre, hacerle reflexionar. Ya ha soportado un proceso. Por lo tanto, para nosotras una víctima que denuncia es una mujer a la que hay que atender rápido, es urgente, ella es consciente de lo que está viviendo y está buscando ayuda. No es para desanimarle, está buscando ayuda. Tan difícil de entender es eso. Yo no sé, a mí me encantan estos cuadros por lo didácticos que son, incluso como están presentados con tanto amor. Felicidades. En esta oficina se respira amor, se respira detalle, se respira claridad, y eso no se respira en casi en ninguna parte, francamente. Entonces, muchas gracias, Paola. Ahora vamos a entrar a cómo vemos al victimador. Bueno, dentro de este enfoque, el agresor es el responsable directo de la violencia que ejerce en un determinado hecho. ¿Qué significa eso? Que no justificamos, no solamente vemos las circunstancias, no tratamos de respaldar, digamos, el hecho de violencia. La violencia es violencia y es él el responsable de ese hecho. Por más que haya estado ebrio, drogado, enojado o no sé, cualquier otra circunstancia, nosotros consideramos que el agresor es el responsable directo. Eso es lo que significa. Él es el sujeto de análisis, él es el problema, a él es a quien le está pasando algo, él es a quien tenemos que estudiar y analizar, ¿no? Y lo más importante, siendo él el responsable del hecho de ejercer violencia, tomar en cuenta que si lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer. Entonces, consideramos que el agresor no cambia, nunca cambia. Entonces, eso de que perdoname, disculpame, nunca más, te voy a dar garantías, le voy a traer a mi compadre o al padrino o a mi mamá, o te voy a dar garantía de 5,000 bolivianos, no te voy a volver a agredir y demás, que es muy común que nosotras escuchamos cuando denuncian violencia, por cualquier cosa, por mis hijos, no sé qué.
voy a cambiar, me voy a volver cristiano, no, lo que de miles de excusas ponen. No cambia. Cuando ha ejercido una vez, lo va a volver a hacer otra y otra y otra vez. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Y no dar lugar a las disculpas, al perdón. Ahora, aquí yo quiero preguntarte algo, Paola, ¿no? A un agresor no se lo disculpa y no se lo perdona. Porque si se lo disculpa y se lo perdona, ¿qué va a pasar? Va a sentirse ratificado en su derecho de ejercer violencia. Y va a ir a peor. Ahora, la pregunta es esta. A nosotras nos dicen, ustedes odian a los hombres. Pobres los hombres. Si no se lo disculpa ni se lo perdona, ¿qué quieres hacer con los hombres? Bueno, el camino, la sugerencia que nosotras damos siempre, María, como primera alternativa a las compañeras, y todas las que están aquí presentes lo saben, es alejarte, separarte, divorciarte de tu agresor. Buscar ese camino es lo más importante, ¿no? Con un agresor hay que romper todos los vínculos económicos, los vínculos de compartir responsabilidades, tú tus responsabilidades y yo las mías, y los vínculos afectivos. Todos los vínculos hay que romper con un agresor. Y muchas veces un agresor quiere dejar un hilito y usa las guaguas para continuar ejerciendo su violencia. Todos los vínculos, ¿saben? Como cuando usamos una tijera podadora, crack, 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 crack. Sí, es así, María. Y además tomar en cuenta que el hecho de que te divorcies o te separes no quiere decir que estás odiando o que le quieres destruir. Es prácticamente, yo considero que es un mito que nos han instaurado a las mujeres creando eso de que odiamos a los hombres. No los odiamos, pero sí vamos a cuestionar, vamos a criticar, vamos a poner en tela de juicio y vamos a buscar justicia para mujeres en situación de violencia. Otra cosa que nos dicen muy común también es que somos profanadoras de divorcios y separaciones. Sí, con mucho orgullo lo decimos, sí, no vamos a negar que no, pero incentivamos y motivamos las separaciones y divorcios siempre y cuando hay violencia. Hay muchas parejas que son felices, que viven bien, que realmente tienen una vida, digamos, feliz, ¿no? Armónica, qué sé yo. Pues ni conocen la oficina, María, ni conocen, ¿no? Y eso es independiente. Pero todas las mujeres que viven situación de violencia, sí o sí deberían dar lugar a una separación o a un divorcio, porque no se puede vivir con tu agresor. Se está jugando con las vidas de las compañeras, no sabemos si hoy va a vivir y mañana no. Además, ¿qué les proponemos al resto de los hombres? Que no se identifiquen con el agresor. Cuestionar a un agresor no es cuestionar al conjunto de los hombres, es cuestionar a un agresor. ¿Por qué diablos cuando dices este es un agresor, todos los hombres se sienten aludidos? Se sienten discriminados, será pues porque son otros agresores. Lo que nosotras les estamos proponiendo a los hombres es que no se identifiquen con el agresor. Nosotros trabajamos con muchos hombres. El compañero que está manejando los controles se llama Rufo Durán. El compañero que está manejando la cámara se llama Sergio Escalante. Trabajamos con muchos hombres en relaciones completamente agradables, lindas, de respeto. Claro que es posible, pero sin tolerar ninguna forma de violencia. Bueno, seguimos dentro del enfoque feminista, analizando al agresor, al victimador. Cuando se identifica un hecho de violencia, le exigimos una reparación de daño moral y de daño económico. Sí o sí tiene que haber una reparación, ¿no? Generalmente consideramos que esto es muy prudente, por ejemplo, cuando se firma un acuerdo de asistencia familiar, por ejemplo, que mínimamente dé un monto de asistencia familiar digno, justo, asequible, aceptable, acorde a las necesidades y requerimientos de las guaguas, porque la asistencia no es un favor
no es una limosna, no es, es su responsabilidad. ¿Y cuál Eso es la debe. reparación moral? Por ejemplo, María, nos referimos a la reparación moral, que muy pocos casos lo conseguimos, que él reconozca el daño que ha ejercido, que reconozca que está equivocado, que está mal ejercer violencia contra su pareja, y que sea él quien tiene que incomodarse, por ejemplo, en dejar el hogar. Porque en las mediaciones sociales que hago, es muy común que me dicen, ¿por qué soy yo el que se tiene que salir? Porque yo, si es nuestro anticrético, es trabajo de los dos. Pero es que tú has ejercido violencia contra tu pareja. Tú eres el que está cometiendo el error. Ahora, no quiere decir que ella se va a quedar con el anticrético. A futuro ustedes determinarán cómo lo van a dividir, si es por ley o cederán, digamos, pero ahorita, para precautelar la integridad de la madre de tus hijos y de tus hijos, tú eres el que se tiene que salir, ¿no? Y, no sé, esto mucho depende de cada caso. Esto mucho depende de cada caso. Pero sí consideramos que tiene que haber una reparación moral y económica. Cuando no hay reparación moral, ¿qué es lo que hay? Impunidad. Cuando no hay reparación moral, hay impunidad. Mire, y además, ¿qué es lo que es tan grave, no? Cuando no hay reparación moral, lo que hay es un reforzamiento del comportamiento violento. Porque si un hombre no reconoce que ha ejercido violencia, en su siguiente relación va a volver a ejercer violencia y su relato va a ser, ¿por qué? ¿Por qué has roto tu relación? Ah, no, porque era mala, porque era fea, porque era esto, cualquier cosa, la crítica a su pareja. No va a decir, he fracasado en esa relación porque he ejercido violencia. Entonces, la reparación moral a mí me parece fundamental, fundamental. Y es muy difícil de lograr. Porque su mamá, porque los medios, porque sus hermanitos, porque su no sé qué, todo el mundo lo está justificando y aplaudiendo a ese hombre violento. Entonces la sociedad también tiene una responsabilidad. Exacto. Otra es, no se encuentra en perfiles, como dice aquí, creo que se han equivocado, no se encuentra en perfiles cualquier varón ejerce violencia. Ah, esto igual lo que les decía, no existe perfiles de agresores, no existe perfiles de agresores. Todos, absolutamente todos, independientemente de su condición, pueden ejercer violencia, tanto como cuello blanco como personas de recursos económicos bajos. Se le exige cumplir con su responsabilidad. Y aquí es bien importante. Esto está referido, María, más que todo, y compañeras, en que mucho fragmentan el acceso a la justicia para las mujeres. Una mujer que denuncia una situación de violencia ante el Ministerio Público o ante la FELCB, solamente investigan, indagan sobre ese caso. Otros problemas que pueda tener, por ejemplo, de asistencia familiar, de divorcio o de deudas, o de recuperar sus cositas, no te atienden. Te dicen, eso es aparte, ese es otro problema, es otro juicio que tienes que hacer. Pero él es el padre de mis hijos, tiene la responsabilidad de pagarme pensiones mínimamente, sí, pero tiene que iniciar otro juicio. Y eso es muy común que pasa con la mayoría de los casos. No hay una visión integral, y eso es bien importante. Una mujer, lo hemos señalado, necesita resolver todo el conjunto de problemas que está viviendo. Sabe lo que quiere, ella tiene la capacidad de decidir, pero si tiene que sostener uno y otro proceso, cualquier ser humano se desgasta, ¿no? Entonces, realmente debería haber una visión integral para poder no solo denunciar tu caso de violencia, sino también para asegurar el cumplimiento de responsabilidades en el caso de los padres. Y eso es lo que no pasa, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como mujeres en busca de justicia? Muchas veces tenemos que sostener pues ese doble proceso y hasta triple proceso para las compañeras, pero no todas tienen la capacidad de enfrentarlo. Dentro de este enfoque, los agresores incurren en ejercer violencia, entonces son ellos quienes tienen que salir del hogar.
y es aquí cabalmente lo que planteábamos de la creación de albergues para agresores. Mucho se centra el enfoque tradicional, el anterior, en crear albergues para mujeres en situación de violencia. Cabalmente aquí en la ciudad de La Paz, uno dependiente de la alcaldía, tenemos con una edificación bien grande, con una capacidad de 70 mujeres, pero que en la mayoría de los casos no se llenan ni el 50%, María, y están prácticamente desperdiciando recursos económicos. Lo que debería haber es albergues para agresores. Son ellos los que se tienen que incomodar, reiteramos, ellos tienen que salir de la casa, ellos son los que tienen que huir y las mujeres se tienen que quedar en beneficio y en la comodidad de su hogar. Eso respecto al enfoque feminista, que nosotras lo planteamos, lo ponemos en práctica en Mujeres en Busca de Justicia. Claro que desde una intervención social hacemos un previo a estratos judiciales y penales, pero que ponemos en práctica y aplicamos este enfoque y tenemos buenos resultados, María. Y en la radio, nosotras aplicamos este enfoque sacando, por ejemplo, la lista de padres irresponsables, señalando siempre con nombre y apellido al agresor y trabajando sobre la necesidad de entender, profundizar, analizar qué está pasando con los hombres en Bolivia. ¿Qué está pasando? Porque nosotras estamos convencidas de que cada caso que nosotras resolvemos, es muy probable que esa mujer se quede emancipada, se haya logrado separar del hombre violento, en fin. Pero es muy probable que ese agresor busque otra mujer donde vuelva a cometer las mismas agresiones. Porque cuando un hombre llega a fracasar en una relación por violencia, como no reconoce, lo que hace es buscar muchas veces una mujer más sumisa o más dependiente de él. Ya incluso busca ciertos perfiles para poder volver a ejercer las mismas formas de poder y las mismas formas de violencia. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una reproducción de la violencia en la sociedad, continua, y lo que queremos es romper esa reproducción de la violencia. Nos están diciendo que la reproducción de la violencia es porque las guaguas aprenden eso. Eso no es tan así, depende cómo las guaguas lo procesen. Pero no es imposible. ¿Qué busca esta oficina? ¿Qué queremos con esta oficina? Que una mujer que se salga de aquí, con su caso resuelto, no vuelva a vivir situaciones de violencia nunca más. Eso es muy importante. Y esa conciencia, ella se la lleve donde trabaja, donde estudia, que se salga con sueños por realizar, que se salga con alegrías por vivir, que se salga con planes para su vida. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. No me voy a dejar amargar. Entonces yo les pido, el aplauso es aquí para Paola Gutiérrez. Un aplauso, por favor. Gracias, compañeros. ¿Algo para cerrar, hermana? Bueno, sí, María, el texto es muy didáctico, el texto es muy sencillo, muy directo, pero muy real. Sienta además las bases teóricas de este enfoque que estamos planteando. Yo creo que está muy enriquecido, es muy valioso, no solo a nivel directo de cualquier persona que quiera conocer de violencia, sino también a nivel académico. Así que les invito a que puedan acceder al material. Está a 50 bolivianos, lo pueden acceder aquí en la Casa Virgen de los Deseos. Y hablamos no solo del enfoque que planteamos, sino hablamos también de los principios que hacen base a este enfoque. Hablamos de puntos clave que tienen que tomarse en cuenta para el abordaje de atención a mujeres en situación de violencia. Hablamos también de un proceso metodológico que planteamos como tal, los métodos, las técnicas, los instrumentos que utilizamos para el abordaje de esta atención.
de mujeres en situación de violencia y que nos dan resultado, nuevamente reitero. Entonces, simplemente, María, invitarles a que puedan acceder a ese material. Compañeras, ¿tienen alguna pregunta, comentario, algo, alguien quiere decir algo, aportar? Tienen ustedes la palabra. A ver, adelante, compañera. Buenos días, compañeras. Quería comentarles desde que yo vine la primera vez acá, que ya son más o menos 2 semanas, pidiendo ayuda para que me ayudaran a iniciar el proceso de divorcio contra el que era mi esposo, que me maltrató física y psicológicamente. Y desde el momento que crucé la puerta, sentí el cariño, me sentí protegida, cosa que no encontré ni en fiscalía ni en ninguna parte. Y ahora sí me siento respaldada, estoy también con charlas con la psicóloga de acá, con Raiza, y les quedo muy agradecida realmente. Alguna vez que escuché, la gente habla por hablar, que me decían, que es un grupo de lesbianas, que es esto, que son el otro, que por aquí, que son unas escandalosas, pero realmente esto es para tapar la boca a todo el mundo. Ahora, mis amigas que me preguntan, les digo, estoy con Mujeres Creando, que es así. Crucé la puerta y me sentí protegida. Eso jamás lo voy a olvidar. Muchísimas gracias. Qué bonito. Gracias a usted, compañera. Y decirles, ¿no? Es decir, para nosotras no es un favor. Por supuesto que sienta bien cuando alguien dice gracias, pero nosotras no estamos haciendo un favor. Para nosotras esto es una lucha. Y es una lucha de nunca acabar. Es una lucha grande, a la cual tenemos que sumarnos, porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. No sé si alguien más quiere decir algo. Tienen la palabra o callen para siempre. Ya está terminando mi programa. Bueno, compañeras, decirles simplemente que hay que cuestionarnos muchas cosas. No es, sí, yo lucho contra la violencia contra las mujeres. Las iglesias, los partidos políticos, las ONGs. Depende qué enfoque. Depende qué enfoque. Porque las propias instancias que dicen que luchan contra la violencia machista son reproductoras de violencia machista. Y entonces estamos en un círculo grande donde solamente se reproduce. Lo que nosotras queremos es, y lo que nosotras hacemos es un trabajo con un enfoque transformador para acabar el ciclo de violencia. De eso se trata, de romper con el ciclo de violencia. Y por eso es muy importante precisamente todo esto, porque es un desafío teórico también. Es un desafío para nosotras, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a pensar, cómo vamos a hablar con una mujer, cómo vamos a entender lo que ella nos está diciendo. Yo le digo al público que me estaba escuchando, que nos está escuchando, que cuando Paula iba hablando las cosas, tantas compañeras hacían así. Y era bonito ver cómo ellas, de alguna manera, las palabras de Paula iban reflejándose en la experiencia de ellas. María, quiero, si me permites. Claro. No hemos hecho de coincidencia, digamos, el reflejo y la didáctica que hemos utilizado. Dentro de este enfoque patriarcal convencional, si seguimos reproduciendo este enfoque, viendo a la víctima de esta manera y al agresor de esta manera, lo que vamos a seguir produciendo, María, es el luto. Por eso lo hemos hecho en cartulina negra, por si acaso, ¿ya? Y el blanco refleja esperanza. Si nos atrevemos a trabajar con este enfoque feminista, vamos a generar esperanza y vida. Muchísimo. Así tiene que ser. Bueno, hermosa la clase, hermosa la clase. Linda nuestra profesora, generosa, horizontal, pero una mujer muy inteligente que está aportando para transformar la sociedad. Muchas gracias y conmigo hasta mañana a las 9:30 en punto de la mañana. Mi garganta es un órgano sexual. Muchas gracias. Hasta mañana.